Bien, buenos días. Vamos a estar comenzando este domingo un estudio nuevo en el libro de los Hechos. Y vamos a estar recorriendo algunos domingos a través de ese libro. Vamos a ver algunas experiencias maravillosas de los inicios de la iglesia. En los primeros capítulos 1 al 12, básicamente cómo Dios utilizó al apóstol Pedro, pero en los capítulos 13 al 28, básicamente los viajes de Pablo y la formación de las primeras iglesias en la historia, ¿no? Pero muy en particular, vamos a estar tocando algunas doctrinas del Espíritu Santo. Porque hay mucha confusión en las iglesias hoy día en relación a cuál es la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuál es la actuación? ¿Cuál es la influencia en las personas? ¿Qué es lo que sucede con su presencia? Porque hay algunos que realmente hacen locuras en nombre de la Biblia y la palabra de Dios, que son básicamente una blasfemia a la doctrina que encontramos en las Escrituras. Si quieren pueden ir buscando el libro de Hechos. Si no tienen Biblias, hay allá en el fondo alguna. Hoy básicamente va a ser introducción, no vamos a ser demasiado pesados ni demasiado largos, pero espero que sea útil. Que el Señor bendiga su palabra y cada uno encuentre provecho en las palabras que vamos a estar citando. El libro de Lucas, para los que no saben, el libro de Hechos, para los que no saben, fue escrito por Lucas. Por Lucas, el mismo escritor del Evangelio, según San Lucas, dice en Hechos capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de cosas las cuales que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando habla de la primer tratado, habla justamente del Evangelio conocido según San Lucas. Lucas, que era, aparte de médico, era un historiador. Lucas era un historiador de su tiempo, como lo fue Josefo, que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero Josefo era un historiador contemporáneo y analiza todos estos hechos que encontramos en la Biblia. Y obviamente los apuntala y dice, es cierto, sucedieron. Él no creía en Jesucristo, pero sus escritos hablan de que todas estas cosas narradas aquí eran verdad. O sea, algunos dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que creer que esas cosas existieron? Que esas cosas se hicieron. No solamente lo encontramos acá, lo encontramos en los libros de historia de los historiadores contemporáneos de ese tiempo. Lo encontramos en los escritos de los poetas griegos del tiempo de la palabra de Dios, que usan muchas de esas enseñanzas particulares del Señor Jesucristo, toman porciones, pasajes o ilustraciones y las aplican en sus escritos. O sea, las evidencias que apuntaran a la veracidad de los escritos de la palabra de Dios son muy grandes. Lo que hace Lucas aquí dice, lo que quiero hacer es poner en orden, enseñar aquellas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el tiempo que fue ascendido arriba, hasta el tiempo que fue llevado al Padre. Pero cuando digo las que comenzó a hacer y enseñar, obviamente lo que pretende aquí Lucas en todo el desarrollo es mostrar que la obra del Señor Jesucristo no se acabó con la resurrección. No se acabó con la ascensión al Padre. Eso fue el inicio nada más. Por eso se conoce también el libro de Hechos como el quinto evangelio. El evangelio de la experiencia. El evangelio de los resultados de aquella obra comenzada por el mismo Señor Jesucristo. Y yo me preguntaba cuando leía estas cosas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir uno que conoce lo que es el Evangelio? Que conoce que Jesús, el Hijo de Dios, vino y nació, y murió, y resucitó, y ascendió. ¿De qué sirve eso si no llegamos al otro paso, que es la experiencia de cada uno en la vivencia de ese Evangelio con vidas transformadas y vidas nuevas? ¿De qué sirve
aquel conocimiento. No sirven de nada los evangelios si no tenemos el libro de Hechos. Porque en el libro de Hechos vemos resultados. Vemos los resultados. Dice ahí, menciona a Teófilo. Es un mandatario importante, este Teófilo. Pero Teófilo, ¿sabe qué significa? Es amigo de Dios. Teófilo. Es amigo de Dios, significa Teófilo. Este hombre, sin saber nada, sin creer, sin ser cristiano, él quería conocer, estaba interesado en los asuntos que habían pasado con el Señor Jesucristo. Claro, en cada esquina se hablaría de su resurrección, de sus milagros, de las anécdotas. Eso no se podía ocultar en las calles. Todos comentaban y hablaban de eso. Yo quiero conocer, dice, pero su nombre es amigo de Dios. Un amigo de Dios que no conoce a Dios, quería conocer más del Señor Jesucristo. Y antes de empezar, le digo a ti o a los escuchas, a aquellos que les llega el audio o el video también. Tal vez tú te creas amigo de Dios. Te creas cercano por estar afín con lo que se encuentra en la palabra de Dios, en los evangelios, en los preceptos de aquellas cosas expresadas en relación a la vida buena o la vida agradable. Pero ser amigo de Dios en ese sentido no va. Hay que conocer experimentalmente el Evangelio a través del Señor Jesucristo y tener esas vidas nuevas. Les voy a leer, antes de empezar el hecho, no desmarquen ahí, para que vean la conexión que existe entre los dos. En Lucas capítulo 24, recuerden que el hecho es una continuación de Lucas. Más atrás tenemos a Juan y uno más atrás a Lucas, en los evangelios, en el libro de Hechos. Lucas capítulo 24, los versículos 33 en adelante, dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y que todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis algo para comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y el versículo 48, 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El versículo 52 dice: ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, esta transición de los evangelios o de Lucas a Hechos. En los evangelios encontramos la presencia del Señor Jesucristo, sus pies en la tierra, actuando, haciendo, enseñando. En Hechos, la posición del Señor es diferente. Ya está en los cielos. ¿Cómo obra? Es lo que vamos a intentar ver. ¿Cómo obra el Señor Jesucristo en su iglesia desde los cielos? Y lo hace a través del Espíritu Santo, pero lo hace valiéndose de hombres y mujeres como nosotros. Comunes, pero transformados.
Lo hace valiéndose de una organización muy importante, que es la que vamos a comenzar a ver hoy, que es la organización de la iglesia. Allí en Lucas 24:47 decía que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. En ello vamos a ver cómo esto se podía hacer realidad. No solamente en lo que iba a ser la organización de la iglesia con sus ministerios, sino también con la capacitación y poder del Espíritu Santo de Dios, obrando a través de cada uno de los hijos de Dios. Pero cuidado que las dos cosas no pueden ir separadas. No sirve de nada una gran organización sin la obra del Espíritu Santo. Una gran organización puede ser una gran ONG que hace mucho bien en el mundo, pero eso espiritualmente no sirve de nada. Sirve para los cuerpos, sirve para llevar alimentos, sirve para paliar la salud, sirve para un montón de cosas así, pero lo importante es que la salvación no puede afectarlo, pues es una obra espiritual. Tampoco sirve de nada aquellos que se llenan de la boca del poder y la actuación del Espíritu y no están unidos a la organización de lo que es la iglesia local que Dios estableció como columna y baluarte de la verdad, porque no puede tener una proyección sana en el tiempo de esa forma. Las dos cosas en conjunto es lo que vamos a ver a través del libro de Hechos. Es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Y saben qué? Si no nos ocupamos de estas cosas, si no nos ocupamos cada uno de nosotros de hablar del arrepentimiento y del perdón de pecados y la salvación en Jesucristo, ¿saben qué va a pasar o qué no va a pasar? No va a haber remisión de pecados, no va a haber perdón de pecados. ¿Y eso qué significa en modos prácticos? La gente no va a ir a los cielos, va a ir a la condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Hay una comisión importante que no podemos desatender, y es eso de ir y llevar este mensaje del Evangelio. Pero nos miramos a nosotros y decimos, ¿qué podemos hacer? Ni siquiera podemos cantar bien. Pero miramos a aquellos hombres que lo hicieron en sus inicios, hombres del vulgo, pescadores sin letra, hombres despreciados, hombres desechados por la misma sociedad, pero que cuando llegaron al Señor Jesucristo fueron transformados, cambiados por la fe en su nombre. Y a esos el Espíritu Santo de Dios capacitó y usó. Y vamos a ver cosas maravillosas que se hicieron a través de sus manos. Entonces, en resumen, los evangelios nos presentan la historia de Cristo. Hechos nos presenta las experiencias en Cristo de aquellos que le han conocido. A veces nos podemos preguntar y decir, bueno, ¿pero ha servido realmente de algo la obra de Cristo? ¿Hoy día sirve de algo? ¿La gente sigue salvándose? ¿Sigue creyendo? Porque a veces vemos a la gente más entusiasmada en actividades que en una fe personal, que en una fe que se deleita y crece en Dios. Les voy a leer un pasaje en 1 Timoteo 4:10, no lo busquen, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo decía, hay una realidad, y es que Dios es Salvador. ¿Saben de quién es? De todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. Nosotros las hacemos. Nosotros miramos y decimos, a este sí, a este no. Dios no hace acepción de personas en cuanto a lo que es la salvación. Dice, Dios es salvador de todos los hombres, pero dice, mayormente de los que creen. Dios se interesa en todos los hombres, por eso la comisión es predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, pero la realidad es que solamente encuentran la salvación los que creen. Los que creen. Dice también 1 Juan capítulo 2, versículo 2,
es la propiciación por nuestros pecados, y no por los nuestros solamente, sino por los de todo el mundo. El alcance de la obra del Señor Jesucristo es universal. El interés de Dios de salvación es universal. La realidad es que no vamos a ver a toda la gente creyendo en Dios, ni en el Señor Jesucristo. Esa es la realidad práctica de la experiencia. Hay algunos que dicen, calvinistas, que la obra de la salvación es solamente para unos pocos escogidos. La propiciación es para unos pocos escogidos. La Biblia dice otra cosa. La salvación es para todos los hombres. La propiciación de los pecados es para todos los hombres, pero solo unos pocos son los que creen. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven la universalidad y la forma particular de la eficiencia? Todos, amó a todo el mundo, los que creen tienen vida eterna. Entonces en el libro de Hechos vamos a ver cómo se sucede ese desarrollo. Hoy vamos a ver el primer punto nada más, en los primeros 5 versículos que vamos a leer. Vamos a ver la iglesia en pañales. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. La iglesia en pañales. ¿Han usado pañales alguna vez? Todos hemos usado pañales alguna vez y tal vez usaremos. No se sabe eso. Tal vez llegaremos a usarlo también. No podemos, aunque nos cueste la idea, nos rechine la idea, no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Pero espiritualmente, ¿estás en pañales todavía? Eso no es vergonzoso. No es vergonzoso usar pañales en la infancia. A ningún bebé le resulta vergonzoso usar pañales. Es más, cuando necesitan que lo cambien, lloran y patalean para que se lo cambien porque quieren pañales limpios. Están incómodos. En las primeras etapas de la vida cristiana, todos usamos pañales. Todos necesitamos que vengan y se nos cambien, se nos ayuden con la limpieza, trabajar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Ese proceso de limpieza para un pañal limpio, pero aunque no lo ensucie, pero podemos asociar, pues vuelve a venir el consejo, vuelve a venir la ayuda, la oración. Es el proceso de usar los pañales. Pero acá vamos a ver la iglesia en pañales. La iglesia en pañales, versículos 1 al 5. Dice así, leemos nuevamente el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de cosas en las cuales que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vamos a aprovechar el tiempo también para establecer o marcar ¿cuándo se inició la iglesia del Señor Jesucristo? Esto es un punto importantísimo, porque algunos hablan, dicen, por ejemplo, nosotros los bautistas no somos protestantes. ¿Sabían eso? Lo son los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, los metodistas. Todos esos son protestantes, porque saben, son post-reforma. Los bautistas mantenemos la línea desde el libro de los Hechos. En el año 300 después surge la Iglesia Católica, por ejemplo, que podría llamarse protestante de la Iglesia verdadera. Pero la Iglesia ni siquiera comenzó, y lo que voy a mostrar, el día de Pentecostés. Algunos dicen que el día de Pentecostés, el día de la llegada del Espíritu Santo, que vamos a ver después en el capítulo 2 del libro de Hechos, que analizaremos otro domingo,
Algunos dicen que la iglesia comenzó ahí. Pero vamos a ver que la iglesia ya existía el día de Pentecostés. Ya estaba organizada por el mismo Señor Jesucristo, constituida como asamblea. Tenía sus autoridades, que hasta ese momento eran los apóstoles. Tenían mandamientos, tenían ordenanzas, como leímos allí en el versículo 2, por ejemplo, después de haberle dado mandamientos a ellos. Y muy poquito tiempo después iban a tener incluso diáconos, la misma iglesia, y pastor. Y fue comisionada antes del día de Pentecostés. Por lo tanto, no podemos decir que la iglesia comienza el día de Pentecostés, sino que existía antes de ese día por toda la forma, organización y comisiones y las ordenanzas que ya tenía depositada en ella. En primer lugar, una de las formas a las cuales fue comisionada, dice acá, es a dar testimonio. ¿De qué tenía que dar testimonio aquella iglesia, aquella organización o asamblea? Porque la palabra iglesia de griego es eclesia, que es asamblea. O los llamados fuera, lo que son llamados y reunidos fuera o aparte del mundo. Eso es lo que significa básicamente iglesia, eclesia. Fueron comisionados para dar testimonio, dice, de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué aquella iglesia, aquel grupito de discípulos y otros que se reunían con ellas, estaban comisionados para dar en primer lugar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque ellos fueron testigos presenciales. Ellos fueron testigos presenciales de la obra de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección del Señor Jesucristo, porque dice allí la palabra de Dios que Cristo mismo les dio pruebas indubitables, pruebas que no se podían refutar. Nadie podía decir no es cierto, porque ellos mismos tuvieron ahí la oportunidad de ver sus llagas, de darle comida, al punto de que se espantaron, ¿qué es esto? Y les tuvo que demostrar que en su cuerpo había resucitado. Decía allí en los versículos 2 y 3. Dice el 3, por ejemplo, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días, mostrando pruebas convincentes. Pero como dijimos, no solamente pruebas de aquellos hombres, sino pruebas de los que no eran creyentes, historiadores, que asentaron en sus escritos y dijeron, y fueron y investigaron a unos y a otros a ver si podía ser cierto lo que decían, y decían, las evidencias son irrefutables. Los mismos historiadores no creyentes, los mismos poetas, los mismos escritores de su tiempo, todos dan testimonio de que la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico. Es un hecho histórico innegable. Ahora, lo que encontramos en el libro dijimos, vamos a ver, son los frutos de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque el testimonio de la resurrección de Cristo no era un discurso armado. ¿Cuánta gente hoy día, cuando le hablamos de la resurrección de Cristo, dice, pero ¿y cómo sabemos que resucitó? A esos hombres ni siquiera les abriría la Biblia. Les abriría los escritos y los historiadores contemporáneos que no eran creyentes. Les diría, si realmente quieres conocer la verdad, estudia, busca pruebas. ¿Saben cuántos hombres a lo largo de estos siglos se han levantado? Pero no hombres como nosotros, comunes, sin mucha letra, eruditos, doctores, abogados, se han levantado, han intentado demostrar que todo esto es mentira y han recorrido el mundo de la arqueología, de la historia. ¿Y saben qué han dicho al final? No podemos decir que no es cierto. Han dicho, no podemos decir que esto no es cierto. Y ahí se les queda de ellos, ¿creo o no creo? Creo, tengo vida eterna, no creo, no tengo vida eterna. Pero estos hombres, si se pudieran levantar
de sus tumbas dirían: nosotros, a pesar de que nos amenazaban de muerte y nos decían: no sigan hablando esto, serán encarcelados o muertos, decían: no podemos dejar de decir esto que hemos visto y oído, porque es verdad, a pesar de las amenazas de muerte que caían sobre ellos mismos. Pero el Señor Jesucristo, antes de ascender, les dio una comisión. Dijo: esperen en Jerusalén todavía, hasta que tengan la capacitación para poder hacerlo. Dice en Mateo capítulo 28, 19 y 20, cuando le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que recibieron ellos. Proclamar la validez del Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy día no ha perdido validez. Para todo aquel que cree, la gracia de Dios es suficiente. ¿Por qué decimos que la iglesia estaba en pañales? Porque aún, decimos, eran los apóstoles, habían sido 3 años instruidos por el Señor Jesucristo. Aún y todo, les costaba muchísimo entender qué estaba pasando. Miren el versículo 6 de Hechos 1. Dice: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren la pregunta que hacen estos hombres: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En qué estaban pensando? Ellos tenían en el conocimiento del Antiguo Testamento las promesas davídicas del pacto, volver a levantar el cetro de Israel en su reinado, un reino firme, fuerte desde Jerusalén, reinando y gobernando a todas las naciones. Y ellos decían: bueno, si Él es el Mesías, porque resucitó, dio prueba de que es el Mesías, es el Cristo, entonces podemos perfectamente esperar que el reino terrenal se establezca en este tiempo. Y desde Israel se comienza a gobernar todo el mundo, siendo que ahora gobernaban los romanos. Y simplemente Israel era una nación sujeta o gobernada por el mismo Israel, por los mismos romanos. Ahí la pregunta entonces, y Jesús en su respuesta le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. ¿Qué es eso? En realidad habla de los originales, cuando habla tiempos o sazones, habla del periodo largo, periodo corto. Nos toca a vosotros saber, conocer ese periodo largo, cuánto tiempo va a faltar hasta que se comience a restaurar Israel, y las sazones, que hablan del periodo corto, dinámico, de cuando comienza a suceder eso, va a suceder rápido y se va a instalar lo que es el reino de Israel. Los discípulos preguntaban sobre ese dominio porque no comprendían la naturaleza espiritual de la obra del Señor Jesucristo. No lo comprendían. Yo leía esto y decía: esta fue la última pregunta que le hace al Señor Jesucristo antes de irse a los cielos el Señor Jesucristo. La última pregunta es: ¿vas a restaurar Israel ahora? ¿Vamos a tener paz terrenal ahora? ¿Nos vas a dar todas estas cosas que queremos y anhelamos para estar bien y gobernar sobre todas las naciones? Preguntas horizontales, terrenales, del bien terrenal. Y qué triste, pensaba yo, la última pregunta que le hace es de tono carnal. Cuando podían haber preguntado al Señor Jesucristo: bueno, estamos animados con la comisión que nos has dado, dime, ¿cómo podemos desarrollarnos para hacerla? ¿Cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo que vas a enviar, el Consolador, en esta forma? ¿Debemos hacer algo? ¿Debemos prepararnos?
No había inquietudes en este sentido en ellos, sino solamente inquietudes de carácter natural que le preguntaban al Señor Jesucristo. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuáles son tus preguntas para el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son tus principales inquietudes que tienes para con Él? ¿No son en ocasiones aquellas relacionadas a nuestros propios cuerpos, nuestras necesidades, nuestros tiempos presentes? Y a veces le preguntamos mucho, ¿por qué? ¿Por qué? En lugar de preguntarle más, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer? Dime, Señor, y ahora en esta situación, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo madurar? Dime, ¿cómo puedo servirte? Esas son preguntas que realmente deberían llenar nuestro corazón, llenar nuestra pasión, nuestra pasión. Y vamos a explicar solamente el versículo 8. Dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el desafío que les pongo es memoricen este versículo. Los que puedan memoricen este versículo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, porque es la clave de todo el libro de Hechos. La clave de todo el desarrollo del libro es este versículo. Es interesante que esta es la respuesta del Señor Jesucristo, porque Jesús no negó que va a restaurar a Israel. Le dijo, no les toca conocer cuánto tiempo falta a ustedes. Pero no negó porque es un hecho, es una promesa hecha en el Antiguo Testamento. Va a llegar ese momento, no ha llegado todavía, pero va a llegar. Pero les voy a decir algo. A ustedes les conviene otra cosa ahora. Les conviene estar capacitados para hablar en mi nombre. Les conviene estar capacitados para llevar el Evangelio, porque hay mucha gente que no me conoce. Hay mucha gente que va a morir antes de mi venida y se va a ir a la condenación eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, esto sí les conviene a ustedes. Prepararse para la llegada del Espíritu Santo. Y vamos a explicar un poquito qué es eso. ¿Qué es eso? Cuando dice acá, recibiréis poder, en el griego es dunamis, donde viene nuestra palabra dinamita. Cuando se inventa ese efecto explosivo de la dinamita, se utiliza y se toma justamente ese vocablo dunamis para asignarle el nombre y se le llama dinamita. Por la gran concentración de energía, expansión, incontrolable que podía producir de poder. Hoy día, claro, hay otras cosas que producen mucho más poder que la dinamita. Pero en aquel momento cuando se inventaba era la gran cosa. Era la revolución de la minería, la revolución para muchas cosas, incluso se usaba hasta para la forestación o deforestación también, después para la guerra. Esos son otros aspectos, ¿no? Pero dunamis es la palabra que se utiliza aquí. Recibiréis esa poder que no vais a poder controlar, esa pasión que le va a tomar y le va a llevar a hablar del Señor Jesucristo. Y sin importar si son amenazados de muerte, sin importar si están atados en una hoguera como sucedió en la Edad Media, o sucedió en la Inquisición, o sucedió en el tiempo de los romanos cuando eran llevados los cristianos al Coliseo romano. Como ustedes ven en las películas, eso que parece que los criminales eran llevados al Coliseo romano a luchar con las fieras, con los leones, con los tigres. Pero allí no había solamente criminales, había hombres y mujeres, familias completas, con niños inclusive, que no se negaban a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo, de que es Rey soberano. Y eran llevados a esos lugares, inculpados como criminales. Pero había poder en ellos, porque tenían el Espíritu de Dios, que no se amedrentaban. Porque la salvación no tiene que ver con estos cuerpos perecederos, tiene que ver con la vida eterna, con los cuerpos glorificados
que nos esperan en los cielos. Esta promesa fue clara y muy precisa. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto se conoce también como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y eso existe hoy día? Es la pregunta que yo hago. ¿Existe hoy día? ¿A quiénes tenemos que usar solamente? No precisamos ser teólogos, eruditos en la divinidad para entender esto que dice acá, sino solamente estudiar literatura en el liceo. ¿Por qué? ¿A quiénes se les dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Es a todos, en todo el mundo, en todos los tiempos? No, es a aquellos específicamente a los cuales se les hablaba. Dice vosotros, a los discípulos. ¿Sabe que esto les cuesta entender a los grupos carismáticos, a los ecuménicos? Les cuesta porque no quieren analizar la literatura también. No es solamente hacerse fantasías acá, es analizar toda la palabra de Dios y escudriñarla tal cual lo que ella dice y no lo que a mí me gustaría que diga. No lo que a mí me gustaría que diga. Esta promesa de ser bautizados o colocados bajo el Espíritu Santo fue dada exclusivamente a los discípulos del Señor Jesucristo, quienes ya creían que Él era el unigénito Hijo de Dios, quienes ya creían que había muerto, que había resucitado, y que fueron testigos presenciales de todas esas cosas. Y toda esta promesa fue dada antes de la ascensión del Señor Jesucristo. Por eso me pregunto esta mañana, ¿debe acaso un cristiano, alguien que cree en la palabra de Dios o en el Señor Jesucristo, esperar una actuación violenta del Espíritu Santo sobre él? ¿Debe esperar algo así para poder testificar? ¿Para poder hablar en nombre de Jesús? No hay nada en la palabra de Dios que apuntale tales experiencias fantásticas. No hay ninguna instrucción en el resto de la palabra de Dios que se le haya dicho, bueno, ahora que han creído, esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes para ser testigos. No hay nada. Creían, eran bautizados, se unían a la iglesia y daban testimonio del Señor Jesucristo. Así de simple, así de fácil. No había un investimiento especial. Dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice, en Él vosotros también, después que recibisteis el Evangelio y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Así es el Evangelio. Oímos la palabra de Dios, oímos que Cristo es el sacrificio por nuestros pecados, que necesitamos perdón en su nombre. Vamos a Él, creemos que Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre y que necesitamos vida. Y somos, dice, cuando creemos sellados en nuestros corazones con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y no hay nada fantástico. Lo único fantástico es lo que vamos a ver, que el Espíritu Santo de Dios nos comienza a enseñar a través de la palabra de Dios a ordenar nuestras vidas, a andar conforme a la palabra de Dios. Y dice además que es las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía de aquello que se nos promete en los cielos, hasta que eso se libere, hasta la redención de la posesión adquirida. Eso es un término de escribanos, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué más para terminar? Otro punto que podemos aprovechar a destacar y observar en esta forma de introducción al libro de Hechos. Luego vamos a ver algunos asuntos más prácticos. Algunos dicen, bueno, los apóstoles eran salvos antes de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, o ya eran salvos cuando fueron comisionados por el Señor Jesucristo, que estaban reunidos allí. Esa es una linda pregunta, yo me la he hecho un montón de veces. Porque si decimos que la salvación tiene que ver con la permanencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, es la garantía de la seguridad eterna de la salvación.
los apóstoles, antes de recibir el Espíritu, ¿eran salvos o no eran salvos? Vamos a demostrar que sí. Eran salvos. Si no, no existiría iglesia. No habría un grupo llamado fuera, separado como asamblea, una característica particular que es justamente la salvación. Rescatados del mundo y llevados al servicio o a los pies del Señor Jesucristo. Les voy a leer dos pasajes nada más para terminar. En Juan, igual no lo busquen, se lo leo yo. En Juan capítulo 13, por ejemplo, versículos 10 y 12, en la enseñanza cuando Jesús se sienta y le lava los pies a los discípulos. Dice en Juan capítulo 13, versículos 10 al 12, dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Recuerdan la cena? Cristo le va a lavar los pies a los discípulos, Pedro dice, a mí no, yo te tengo que lavar los pies a ti, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? No, tú los pies a mí. Y dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿A qué se refiere con el que está limpio? Se refiere al que ya ha sido salvado. Ya eran salvos, excepto Judas. Y ya lo aclara acá, excepto Judas, estaba entre ellos, pero no era salvo. No era salvo. Dice en el capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, escuchen bien, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí otra vez usamos la literatura, simplemente el desarrollo de la palabra de Dios. Dice, voy a enviar otro, o el Padre enviará otro consolador. O dice otro, es otro del mismo consorte, igual que yo. Recuerdan, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es el mismo Dios en tres personas. Entonces, ese otro es igual al Hijo. Igual al Hijo. Otro igual que yo. Dice que ya mora con vosotros, al lado, y estará en vosotros. Y ahí tenemos la diferencia. ¿En qué sentido el Espíritu Santo de Dios moraba con los apóstoles o discípulos antes de la venida del Espíritu Santo? Perfectamente creo que es en la persona del Señor Jesucristo. En su propia persona, porque son uno. Son uno. En su propia persona moraba con ellos. Pero llegará un momento cuando Jesús iba a ascender al Padre, que entre la ascensión y la llegada del Espíritu Santo pasaron 10 días nada más. El Espíritu Santo iba a venir a morar en ellos hasta la misma eternidad. Ya no se iba a ir de ellos en ningún momento, como Jesús sí se iba a apartar de ellos por un pequeño periodo de tiempo. Distingue entonces las dos ocasiones. ¿Hay diferencia de salvación? Acá sí podemos decir que la presencia del Espíritu Santo es mayor salvación que la presencia del Hijo de Dios. Cuando decimos que los que estamos en Cristo somos salvos, es lo mismo. Entonces no hay diferencia de salvación. Eran salvos, ya eran salvados, pero el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos y no en ellos. Eso es la garantía de la seguridad eterna de la misma salvación. Dice allí en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿En qué consiste el poder del Espíritu Santo? En que la gente se empieza a revolcar en el piso. En que los cuerpos, que los rengos se curen. En que los ciegos vean. En que la gente empiece a torcerse en la lengua y a hablar cosas que nadie sabe que está hablando. En eso consiste el poder del Espíritu Santo.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En qué consiste? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero ahí en Juan decía algo más. Y el Espíritu les va a dar entendimiento y conoceréis todas las cosas. ¿En qué consiste el poder del Espíritu Santo según la palabra de Dios? Sino en la comprensión de la misma palabra de Dios, el entendimiento de aquellas cosas que Dios ha mandado. En eso consiste el verdadero poder del Espíritu Santo. ¿Quieres el poder del Espíritu Santo en tu vida? Pues estudia la palabra de Dios y escúchale. Escúchale. Eso es el poder del Espíritu Santo. Revolcarse en el piso es el poder de la imaginación, es el poder del subconsciente, que son las emociones en picos de estrés, en los cuales se descontrola todo el aparato muscular de los cuerpos. Eso es las cosas fascinantes que a veces se ven en las iglesias carismáticas. Los médicos lo demuestran eso, que es peligroso para la salud, muy peligroso para la estabilidad emocional. Hay muchos locos en los psiquiátricos. Tal vez cuando trabajaba allá con servir de cocinero, capaz que viste mucho diciendo aleluya o amén. A mí me tocó estar allá también en Montevideo, en los psiquiátricos, y es espantoso ver en los pasillos la gente aleluya, amén. Parecía una iglesia pentecostal lo que se veía en los pasillos. ¿Y qué pasó con su vida? Fueron trastocados emocionalmente, porque eso no es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace el convencimiento emocional de algunos manipuladores. Eso es peligroso. Lo que Dios hace en nosotros es hermoso, transforma las vidas y nos lleva a la imagen del Señor Jesucristo. Ordena nuestras vidas, ordena las familias, ayuda a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a saber cómo conducirse, qué es lo bueno para ellos. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y les dice a los discípulos: recibiréis poder del Espíritu Santo y seréis testigos. Estaban en pañales, todavía no tenían esa capacidad, ese valor para decir, bueno, conozco la palabra de Dios, porque estaban allí delante de ellos todos los escribas, los fariseos, los eruditos, buscando oportunidades como hicieron con el Señor Jesucristo para refutarle, para avergonzarlos. Todavía no están capacitados para eso, pero lo van a estar, porque el Espíritu Santo de Dios los va a capacitar. Y dicho y hecho, es lo que vamos a ver y desarrollar en el mismo capítulo. Y van a poder ser testigos fieles. Deja que el Espíritu te guíe la verdad. Sé sensible en tu corazón, en tu entendimiento, y empezarás a gozar de ese mismo poder. De ese mismo poder. Termino, como les dije, con un último versículo. Les vengo diciendo esto hace rato. En Lucas 24. Versículo 50, 53 dice, para que vean la actitud que tenían los discípulos para esperar la presencia del Espíritu Santo. Dice así en Lucas 24, 50, 53. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es la ascensión. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cuántos días pasaron entre la ascensión y la llegada del Espíritu Santo? 10 días. ¿Qué hicieron esos 10 días antes de la llegada del Espíritu Santo? ¿Qué hacían? Estaban gozosos en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Esa era la actitud de su corazón hasta poder ser capacitados para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Vives acaso débil, cargado? ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿No sabes cómo comenzar a andar delante de Dios correctamente? ¿No sabes? Te voy a dar una de las claves. Sé fiel a la casa de Dios. Sé fiel a los servicios. Sé fiel a la alabanza. Sé fiel a los tiempos de estudio de la palabra de Dios.
y el Espíritu Santo de Dios te va a capacitar y te va a ayudar. Amén. Vamos a dejar aquí. El domingo que viene continuamos el desarrollo de